Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días y feliz martes 21 de mayo de 2019 en este episodio número 104 que vamos a dedicar a hablar sobre el cáncer de mama. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Feliz martes, espero y deseo que estéis muy bien. En este episodio número 104, como os decía, que vamos a dedicar a hablar sobre el cáncer de mama. Como ya sabéis, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, pero antes de empezar a hablar sobre este cáncer, vamos a pediros, como siempre, que si no lo habéis hecho aún, os suscribáis a nuestro canal de YouTube en Mis Derechos Club y que os suscribáis a nuestra lista de correo. Podéis entrar en nuestra página web, en misderechos.club, y ahí encontraréis pues un enlace en el que podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y recibiréis todas las notificaciones que vayamos publicando. Igualmente ya sabéis que nos podéis seguir en Facebook, tenemos una página en misderechos.club en el que hay casi 500 seguidores y un grupo privado en misderechos.club en el que podéis acceder y ahí podéis pues hablar con otras personas, con más de 300 personas que tienen seguramente pues una situación similar a la tuya. Igualmente nos podéis escuchar en la plataforma de iTunes, de iVoox, donde hay más de 500 suscriptores y como os decía al inicio, nos podéis, pues además de escuchar este podcast lo veis en vídeo, podéis verlo en vídeo en YouTube a la vez que estamos haciendo este podcast. Y ahora ya sí, si os parece, vamos a empezar el episodio de hoy, a hablar sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes entre las mujeres del mundo occidental y de hecho en España hay casi, se superan los 30.000 casos nuevos cada año. El cáncer de mama se produce básicamente por un crecimiento descontrolado de las células que hay en el seno y que pues, estas células normalmente lo que hacen es formar un tumor. Este tumor se puede observar normalmente mediante una radiografía o se puede palpar porque es como un bulto en el pecho. Hemos de destacar que en la mayoría de los casos el cáncer de mama es en las mujeres, pero que también se puede dar el cáncer de mama en hombres. Sobre los tipos de cáncer de mama hay muchísimos, los diremos un poco y los vamos a comentar brevemente cada uno de ellos, pero determinar que esencialmente puede haber tres tipos en los que en función de la afectación pues se clasifican, ¿no? Si tienen un crecimiento local, es decir, que el cáncer de mama crece por invasión directa y se infiltra en estructuras vecinas como la pared torácica, en el sentido de que afecta a los músculos, a los huesos, a la piel, etc. Luego puede ser por diseminación linfática, es decir, que afecta a los vasos linfáticos y que pues, hace que pueda afectar a varios grupos ganglionares, en especial y de forma más frecuente a las axilas, y después también puede ser por diseminación hematogénica, es decir, que este cáncer se disemina a través de los vasos sanguíneos, entonces puede hacer metástasis pues, hacia los huesos, hacia el pulmón, etc. Por lo tanto, si hablamos de cáncer de mama, puede haber varios tipos de cáncer, se habla de adenocarcinoma, carcinoma ductal in situ, quiere decir que no ha habido metástasis, carcinoma lobular in situ, carcinoma lobular invasivo, enfermedad de Paget mamaria, cáncer de mama recurrente. Es decir, hay bastantes tipos de clasificación en función de dónde está ese cáncer y de la afectación que haya tenido. Pero esencialmente una buena clasificación es esta, la de si el crecimiento es local, si hay una diseminación linfática, es decir, si hay afectación linfática, y por último si hay esa diseminación hematogénica.
Bien, vamos a los síntomas. Siempre empezamos explicando un poco la enfermedad, luego vemos los tipos que puede haber y cuáles son los síntomas. Los síntomas más frecuentes en el cáncer de mama son bien conocidos, yo creo, por la mayoría de personas. Entre ellos es el cambio en el tamaño de las mamas, ¿eh? Normalmente la afectación es en uno, ¿no? Pues en ese pecho pues podemos ver que hay un cambio de tamaño pues, importante, ¿no? Irregular. Y que también pues, presenta irregularidades en el contorno, que puede haber pues, irregularidades en el contorno de esa mama. ¿Qué también podemos tener? Pues sobre todo si a veces hay esa afectación ganglionar, podemos tener dificultades en la movilidad de los brazos, esencialmente al elevarlos sobre todo por encima de 90 grados, es decir, si tenemos que pues, limpiarnos el pelo, por ejemplo, pues ese movimiento pues, nos puede causar dolor en las axilas. Y también puede haber pues, alteración de la piel de la mama, como cambios de color, bueno, lo que es la aparición de la piel, pues sí que se llama piel naranja, ¿no? Que tiene ese color similar a la fruta. Y luego puede haber pues, cambios, por ejemplo, en el pezón también, en el que hay una retracción, ¿no? Un hundimiento hacia adentro de ese pezón. Son muchos los síntomas y me dejaba uno que es muy importante también, que es el dolor a la palpación. Cuando nos duele esa palpación en el pecho, pues también puede ser síntoma de estar padeciendo un cáncer de mama. Por lo tanto, es importante el palparse los pechos también, como nos recomiendan, y evidentemente, lo veremos más adelante, el hecho de ir a las visitas pues, que tengamos pautadas en función de nuestros factores de riesgo, pero se está intentando pues, que esa visita anual a hacer esa mamografía pues, se cumpla porque ayuda mucho a la prevención de este tipo de cáncer. Bien, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Por factores de riesgo entendemos que el hecho de estar situado en una situación que veremos ahora, pues es un factor de riesgo. Ello no quiere decir que se vaya a padecer necesariamente cáncer de mama, sino que tenemos una probabilidad mayor que una persona que no cumpla esos requisitos. Por ejemplo, el hecho de ser mujer es un factor de riesgo, en el sentido de que las mujeres sois más propensas a padecer este tipo de cáncer de mama que los hombres. Por lo tanto, factor de riesgo primero, el hecho de ser mujer. ¿Toda mujer va a padecer cáncer de mama? Evidentemente no, pero es un factor de riesgo. Es decir, una mujer tiene mayor probabilidad de padecer cáncer de mama que no un hombre. Segundo factor de riesgo, la edad avanzada. El riesgo pues, de cáncer aumenta a la que aumenta la edad de la mujer. Por eso las mamografías pues, se pautan de forma más frecuente a la que la mujer va avanzando en la edad. Luego tenemos el tema de los antecedentes. Antecedentes hay varios tipos, de tipo personal por afectación mamaria. Si hemos tenido alguna enfermedad en las mamas, tenemos más posibilidad de tener un cáncer de mama. También los antecedentes personales de cáncer de mama, es decir, si hemos padecido algún cáncer de mama anteriormente, del que ya nos hemos recuperado, tenemos mayor probabilidad de padecer un cáncer de mama. Y después tenemos los antecedentes familiares del cáncer de mama, es decir, que hay un factor genético, entre un 5 y un 10% de posibilidad de padecer pues, cáncer de mama si algún familiar lo ha contraído. Sin embargo, como ya veis, la gran mayoría de casos que una persona padece un cáncer de mama no había pues, antecedentes familiares. Luego hay otro tipo de factores de riesgo como la exposición a la radiación. En las primeras edades de la infancia se ha detectado es que si hemos tenido radiación en el tórax, ¿no? De niños y demás, pues la probabilidad de tener cáncer de mama es mayor en la edad adulta. La obesidad es un factor de riesgo. También el hecho de tener una primera menstruación antes de los 12 años pues aumenta el riesgo. Igual que la menstruación, pues la menopausia. Comenzar la menopausia a una edad mayor, pues también es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama. El hecho de haber tenido un hijo pasado los 30 años también es un factor de riesgo. Y también el hecho de no haber estado nunca embarazada. Las mujeres que han pasado pues, un embarazo o más de uno tienen menos riesgo de padecer cáncer de mama que aquellas mujeres que nunca han estado embarazadas. Y por último, otro tipo de factores de riesgo pues que están asociados con terapias hormonales menopáusicas, es decir, aquellas mujeres que están hormonándose por los dolores y por pues el malestar que tienen por la menopausia, pues esas terapias hormonales pueden ser un factor de riesgo para padecer cáncer. Y también el hecho del alcohol. El alcohol
el consumo de alcohol está asociado con una mayor probabilidad de padecer cáncer de mama. Esto en cuanto a los factores de riesgo. Por lo tanto, todos aquellos factores que podamos tener o que nos predispongan a poder tener este cáncer, los que podamos evitar, pues mucho mejor. Por ejemplo, el hecho de consumir alcohol, si se puede pues retirar, mejor. El hecho de conocer nuestros factores, nuestros antecedentes personales, ¿no? Pues mejor. Si ya conocemos que tenemos algún tipo de antecedente, pues vayamos a hacer nuestras mamografías de forma más frecuente. Lo mismo que si sabemos que pues tenemos obesidad a lo mejor y no hemos tenido hijos y demás, pues si vamos sumando todos ellos, pues tengámoslos en cuenta a los efectos de pasar las revisiones con una mayor frecuencia de lo que se consideraría pues normal. Bien, ¿cómo se llega al diagnóstico, no? Pues a lo mejor una mujer nota un bulto o le han hecho una mamografía y por lo tanto se le puede diagnosticar ese cáncer de mama. Hay varias pruebas para la ayuda del diagnóstico del cáncer de mama para el oncólogo. Lo primero sería el examen de las mamas, esa exploración física en la que mediante el tacto pues, se puede verificar pues, las mamas y también los ganglios linfáticos, esencialmente de las axilas. También pues, la prueba por excelencia es la mamografía, que ayuda mucho al diagnóstico, ese diagnóstico precoz para evaluar la enfermedad. Y luego ya pasamos a otro tipo de, pues en este caso, de pruebas, como serían la ecografía mamaria, la biopsia en la que se extrae una parte de tejido del área sospechosa para ver el tipo de tumor que podíamos estar y luego resonancias magnéticas también. Todo este tipo de pruebas ayudan al diagnóstico y luego, como veremos, al tratamiento. Bien, ya hemos visto estas pruebas diagnósticas y vamos al hecho de los tratamientos. De tratamientos hay muchísimos y aquí hago especial hincapié con el hecho de que se está empezando, o ya se ha empezado desde hace años, a ese tratamiento personalizado en el estudio de la biología de ese tumor. Es decir, en función del tipo de tumor y de biología que exista, pues el tratamiento será uno u otro. Y entonces ahora veremos un poco tratamientos típicos que existen, pero que insisto que cada vez se está yendo más al hecho de tratar cada tumor de forma especial y no de forma genérica como se hacía antaño. Bien, veamos en este caso pues algunas intervenciones quirúrgicas. Pues hay la primera, que es la tumorectomía, que se produce una extracción de parte de la mama para extraer ese tumor y se conserva en ese sentido pues la mama. Es una cirugía de conservación de la mama y sirve para pues esto, en casos de tumores pequeños, poder extraer ese tumor. Luego hay la extirpación completa de la mama, que es una mastectomía, que lo que se hace es extirpar toda la totalidad del tejido mamario con sus ganglios, etcétera. Luego otras pruebas también tenemos pues la extracción de una cantidad de ganglios linfáticos, no de la totalidad, sino de algunos de ellos, para hacer una biopsia de los ganglios centinelas que puede haber, o la extirpación de todos los ganglios porque hay una afectación. Se puede llegar también a la extirpación de las dos mamas, pues en los que a veces solo hay afectación en una de las mamas, pero se decide que se le extraiga la otra por el riesgo muy elevado de padecer cáncer en la otra mama. Y también tenemos, pues en este sentido, otras técnicas que se utilizan más allá, menos invasivas, que son las extirpaciones, ¿no? Una mastectomía, que pueden ser pues la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia o las terapias biológicas, que pues lo que vamos a hacer es, para que nos expliquen mejor estos tratamientos, que el conocimiento que yo tengo, que es muy superficial, pues haremos que venga a tratarlo un oncólogo, el que entrevistaremos y que nos dará muchos más detalles sobre este tipo de pues, tratamientos que existen para el cáncer de mama en concreto. Bien, dicho todo esto y hecha la introducción de lo que es el cáncer de mama, yo os voy a explicar lo que considero más relevante en mi práctica diaria, que es la relación de la incapacidad permanente. Es decir, cuando se concede una incapacidad permanente por una persona, por una mujer, esencialmente, que ha padecido cáncer de mama. Tenemos dos grados aquí, que son la incapacidad permanente total para una profesión habitual cuando es de esfuerzo físico y la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. En función del tipo de afectación, podremos hablar de un grado u otro de incapacidad.
¿Qué es lo que se suele reconocer con la incapacidad permanente total? Pues se suele reconocer a aquellas mujeres que han padecido un cáncer de mama, el cáncer de mama ha remitido, ha habido una curación, es decir, durante todo el tratamiento normalmente se ha estado de baja y acabados ese tratamiento se miran las secuelas. ¿Qué suele pasar? Pues en aquellas mujeres que tienen linfedema, es decir, que ha habido una afectación ganglionar en ese cáncer de mama, lo que se produce es una importante afectación de la movilidad y de la fuerza de los brazos o del brazo afectado. Entonces, en este tipo de casos, como la profesión requiere de coger peso, de esfuerzo físico, de elevar los brazos por encima de los 90 grados, es posible que se reconozca en estos casos una incapacidad permanente total para hacer ese trabajo. Es decir, no se puede hacer un trabajo de esfuerzo físico, pero sí que se puede hacer un tipo de trabajo que sea más sedentario, liviano, etc. Esto es lo más común en los casos en los que pues, ha habido una curación completa y que las secuelas que quedan son las únicas derivadas de pues, esa afectación pues, que sería derivada del linfedema, de esa afectación en las axilas. Bien, luego tenemos la incapacidad permanente absoluta, se da en los menos casos, y esto se da en casos en los que, derivada de la toxicidad del tratamiento, es decir, ya sabemos que la quimioterapia, la radioterapia pueden producir una toxicidad en el cuerpo. Esta toxicidad se produce porque pues, los tratamientos cada vez son mejores, pero algunos pues, dejan una serie de secuelas que provocan un cansancio extremo en la persona. Es decir, que la mujer que a lo mejor ha sido sometida a este tratamiento quimioterápico tiene como secuela de por vida un cansancio, una fatiga muy, muy grande. Entonces, en estos casos, que por suerte son pues, una minoría, en estos casos se suele reconocer una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo. Es decir, que las secuelas que deja el tratamiento son tan fuertes que no se puede realizar ningún tipo de actividad laboral. Como os decía, son las mínimas y la mayoría de casos que se suelen reconocer son una incapacidad permanente total para la profesión habitual por este linfedema, por esta afectación en los ganglios, ¿no? Y que provoca pues, la limitación en los brazos. Esto es lo más habitual. Lo de la incapacidad absoluta es sobre todo en aquellos casos en los que pues hay esta astenia tan fuerte o en aquellos casos en los que por desgracia se haya producido un proceso de metástasis y hay afectación a otros órganos como pueden ser los pulmones, la piel, etcétera, que vaya a ser pues, terminal. En esos casos también se suele reconocer la incapacidad permanente absoluta. Es importante haber agotado el tratamiento médico y no solicitarlo antes de hora. Yo recomiendo siempre que mientras esté en tratamiento se espere a que haya pues, la curación o la estabilización de ese cáncer y a partir de ahí pues ver cuáles son las secuelas y determinar si se puede solicitar o no una incapacidad permanente. Hacerlo antes no tiene demasiado sentido, porque lo más probable es que nos digan que no se han agotado las posibilidades terapéuticas y que nos denieguen la incapacidad permanente. Si se demora más del año y medio de baja, de los 18 meses de baja, que es el tiempo máximo que se puede estar de baja, lo recomendable en estos casos es, pues ahí sí, solicitar la incapacidad permanente. Se prevé que tiene que durar más el tratamiento, te tienen que reconocer la incapacidad permanente, revisable a partir de que te cures, ¿no? O que se estabilice la lesión y la enfermedad, y a partir de entonces, pues se mira si puedes retornar al mundo laboral o si por el contrario tienes que seguir con esa incapacidad permanente. Pero hacerlo antes, insisto, en la mayoría de casos va a ser contraproducente. Y ya por último, en relación a la discapacidad, comentaros que el grado de discapacidad se puede reconocer por una neoplasia, por un cáncer de mama, y que entonces tenéis que ver en este famoso ya Real Decreto que comentamos en casi todos los episodios de enfermedades, pues el Real Decreto 1971 de 1999, que valora el reconocimiento de una incapacidad, de un grado de minusvalía, de un grado de discapacidad. En ese caso tenéis que ir a ver el capítulo 11 que habla sobre las neoplasias para ver qué grado de discapacidad os pueden reconocer. En la gran mayoría de casos pues se supera el 33% de discapacidad y que luego evidentemente aparte del cáncer se tiene que ver pues si se padece alguna otra enfermedad o lesión que pueda hacer que el grado de discapacidad sea superior.
Bien, y hasta aquí el tema del cáncer de mama. Muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido y comentaros que veremos pues, en próximos episodios una entrevista con un oncólogo para hablar de forma detallada, sobre todo por el tratamiento del cáncer, que nos lo explique un poco más, los tipos de cáncer de mama que existen y, en esencia, que nos diga cómo está en la actualidad esos tratamientos y en el futuro qué se está haciendo para que pues, aquellas mujeres principalmente que padecéis cáncer de mama pues que no tengáis que sufrir tantas consecuencias negativas como estáis sufriendo y sobre todo pues, que no fallezca más personas por este tipo de cáncer. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio de misderechos.club en el que vamos a hablar sobre el enfisema pulmonar. Que tengáis un feliz martes.